Buenos días, queridos hermanos. Una vez más estamos frente a la palabra de Dios para meditar en ella. Y el tema del día de hoy lo he titulado ¿Qué hacer cuando los problemas aprietan? Y como base para esta meditación he tomado el libro de Ruth y vamos a leer los primeros 5 versículos del capítulo 1. ¿Sí? La palabra del Señor dice así: Aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén, de Judá, fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y dos hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra era Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Es interesante, hermanas, cuántas veces nos hemos visto enfrentados a situaciones ante las cuales hemos pensado que no hay manera de poder solucionarlas. Y a veces hemos deseado mejor huir de estas situaciones. Pensamos que quizás si pudiéramos cambiar de trabajo la situación cambiaría. O quizás si pudiéramos cambiar de escuela donde estamos estudiando, la situación sería mejor. O peor aún, si pudiera casarse con otra persona, las cosas quizás marcharían mejor. O quizás pensando que si pudiéramos salir del país a otra ciudad o a otro lugar, quizás nuestra situación mejora. Pero, queridos hermanos, huir no es la solución. Huir permite muchas veces que nos metamos en más problemas. Para el desarrollo de este mensaje que hemos titulado ¿Qué hacer cuando los problemas aprietan?, tomaremos como base el libro de Ruth y la familia de Elimelech y Noemí. Esta historia sucedió, como dice el versículo 1, en los días de los jueces. Ahora, es interesante notar que el tiempo de los jueces fue un tiempo muy difícil para el pueblo de Israel. Dice la palabra de Dios en el libro de Jueces, capítulo 2, versículo del 7 al 10, y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho en Israel. Lógicamente, esta nueva generación que se levantó al no conocer a Jehová, dice el verso del 11 al 16, que hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Es decir, dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, quien los había sacado de tierra de Egipto, y se fueron tras los dioses paganos, los dioses de los pueblos que estaban a sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, y tuvieron gran aflicción. Pero en medio de ese tiempo, Jehová levantó jueces que lo liberasen de la mano de los que les despojaban. El tiempo de los jueces, queridos hermanos, duró más o menos 400 años. Y durante este periodo, Dios levantó en diferentes oportunidades a 12 jueces, quienes sacaron de los problemas al pueblo de Israel. Como dice la palabra del Señor, en ese tiempo, el tiempo de los jueces, no había rey en Israel, y todo el mundo hacía lo que bien le parecía. Realmente eran días difíciles, podemos decir que eran días de desgracia nacional.
Pero en aquellos días, hermanos, había un círculo vicioso en el pueblo de Israel. El pueblo se alejaba de Dios, como dice la palabra que hemos leído, y entonces venía el juicio de Dios, el castigo de Dios sobre ellos. Luego el pueblo se arrepentía, y Dios levantaba un juez para que lo sacara de ese problema. Como dice Jueces 2:19, mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles, e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras. En primer lugar, veamos la familia de Abimelech y Noemí. Esta es la historia de la familia de Abimelech y Noemí. Estos eran judíos. Ellos vivían en una ciudad llamada Belén y tomaron la decisión, posiblemente sin consultar a Dios, que a la postre les trajo muchas dificultades de salir de Belén. Dice el libro de Ruth, capítulo 1, versículo 1, aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra. Como hemos visto en la introducción de esta historia, en los días de los jueces era un tiempo muy difícil, era un tiempo de desenfreno social, político, religioso, y ahora encima vino una hambre sobre la tierra. El verso 1 y 2 dice que un varón de Belén, de Judá, se fue a morar a los campos de Moab, él y su mujer y sus 2 hijos. El nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer era Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Queleón, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron ahí. Veamos algunos datos de esta familia que resultan muy interesantes. Dice que esta familia vivía en Belén. Belén significa casa de pan. Precisamente se le puso este nombre a esta ciudad porque en toda esa región era tan rica en trigo, abundaba el trigo. Dicen los historiadores que Belén era la ciudad que alimentaba toda esa región. Sin embargo, en este tiempo, como dice la palabra de Dios en el versículo 1, hubo hambre en la tierra. Y esta hambre nos dice que llegó hasta el pueblo de Belén. En la Biblia, hermanos, encontramos varios periodos de hambre. Y casi siempre cuando encontramos un periodo de hambre es porque fue consecuencia de haberse alejado el pueblo de Dios y vivir de espalda de Dios, casi siempre siguiendo a dioses ajenos. Es muy interesante, queridos, que a pocos kilómetros de Belén, a 80 kilómetros para ser más exactos, estaba la ciudad de Moab, en donde había abundancia de alimentos. Eso significaba que el hambre era solo en Belén, estaba focalizado en esta ciudad. Saben, queridos hermanos, cuando llega el castigo de Dios, todos sufren, incluso los justos también sufren. Fue así como la familia de Elimelech, quienes eran unos padres fieles, eran piadosos, eran temerosos de Dios, fueron afectados por esta situación y quedaron enfrentados a tomar una decisión. Dice el verso número 2, el nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Queleón, efrateos de Belén de Judá. Por aquel entonces, queridos hermanos, es interesante que los nombres de las personas eran muy importantes, porque en un sentido el nombre describía el carácter de la persona, muy diferente a nuestros tiempos, en el cual quizás el significado del nombre no significa mucho, más bien es cómo suena, cómo rima, cómo se escucha. El nombre del padre, dice el versículo 2, que se llamaba Elimelech. Este es un nombre compuesto. Elit significa Dios y Melech significa rey, y juntos significa Dios es mi rey. El nombre del padre, Elimelech, era bonito porque significaba Dios es mi rey.
Por su parte, el nombre de la esposa era Noemí, y tenía un nombre también bonito porque significaba placentera, encantadora, agradable. Sin duda, estos nombres del padre y la madre mostraban quiénes eran ellos. En el caso de Elimelech, era un hombre para el cual Dios era su rey. Y en el caso de Noemí, sin duda era una mujer encantadora, era muy agradable, como dice el significado placentera. Pero tengo la impresión que cuando ellos le pusieron nombre a sus hijos, sí que se equivocaron. Porque pero aun cuando hubo una equivocación, hermanos, al final estos nombres representan bien lo que pasó con ellos. Miren, el nombre del hijo mayor, Malón, que significaba enfermo. No es un nombre muy común para poner a un hijo enfermo. Es posible que este hombre haya sido enfermo de nacimiento y por eso le pusieron este nombre. Pero el nombre del otro hijo que se llamaba Quelión significaba fracasado, debilucho, enclenque. Yo creo que no hay padre que pusiera a sus hijos esos nombres, ya sea enfermo o fracasado, porque eso no habla bien de ellos. Pero, queridos hermanos, que ellos, aun cuando amaban a Dios, sufrieron la hambruna que sobrevino sobre Belén. Es paradójico porque Belén significa la casa de pan, la casa de abundancia, donde siempre hay alimento. Pero ahí precisamente hubo hambre. Y esto enfrentó a esta pareja a tomar decisiones. Y al final tomaron la decisión de dejar Belén, salir de Belén e irse a la ciudad de Moab. Dice el versículo 1 que Abimelech se fue a morar en los campos de Moab, él, su mujer y sus 2 hijos. Y el verso 2 afirma que llegaron a Moab, a los campos de Moab, y se quedaron ahí. Ellos tomaron esta decisión. Pero como dije al principio, fue una decisión equivocada. Fue una decisión que no consultaron a Dios y se fueron a morar a esa ciudad que quedaba 80 kilómetros de Belén. En segundo lugar, veamos lo importante que es consultar a Dios sobre las decisiones que tomamos. Pero a veces los problemas son tanto que nos aprietan y que nos olvidamos realmente de consultar a Dios y comenzamos a pensar en la sabiduría nuestra cuál sería la mejor solución. Cuando la crisis apretó a Abimelech y su familia, ellos tomaron esta decisión de ir a Moab. Y la justificación era muy sencilla y hasta muy lógica. En Moab había abundancia de comida y en Belén no. Pero por ningún lado, queridos, se lee que ellos consultaron a Dios para tomar esta decisión. Esta decisión fue tomada unilateralmente por la familia. Pero saben una cosa, hay un riesgo en tomar decisiones sin tener en cuenta a Dios. Muchas veces, aparentemente, estas decisiones que tomamos parecen buenas, pero en realidad no lo son. En este caso, Abimelech se equivocó, como vamos a ver más adelante. Sería interesante que podamos pensar un poquito qué significaba la ciudad de Moab para los judíos. ¿Saben, hermanos? Los moabitas eran los peores enemigos del pueblo de Dios. Es interesante este pueblo, aún desde su origen, porque este pueblo se origina de una manera muy rara, muy diferente a todos los pueblos. Cuando Lot salió huyendo de la destrucción de Gomorra, de Sodoma y Gomorra, y cuando estaba en camino, los ángeles le dijeron que no miraran atrás. La esposa volvió a mirar atrás y se convirtió en una estatua de sal, dice la palabra. Pero Lot siguió adelante, se escapó, y él fue a vivir con sus 2 hijas a un pueblo muy pequeño, llamado Zoar. Pero en la noche estas lo emborracharon para acostarse con él, y de esa manera conservar descendencia al padre.
Queridos hermanos, realmente lo que estaban haciendo era cometiendo el pecado de incesto. Esto estaba prohibido por Dios. Dice Génesis 19, 36-37. Y las dos hijas de Lot concibieron de su padre, y dio a luz la mayor un hijo, y llamó su nombre Moab, el cual es el padre de los moabitas hasta hoy. Este es el origen de los moabitas. Desde entonces se convirtieron en los enemigos más acérrimos del pueblo de Israel. Incluso en el libro de los Jueces relata una historia en la cual los moabitas esclavizaron al pueblo de Israel por un periodo de 18 años. En Jueces capítulo 3, del versículo 12 al 14 dice: volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel, por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Este juntó consigo a los hijos de Amón, a los amonitas, y de Amalek, a los amalecitas, y vino e hirió a Israel, y tomó la ciudad de las palmeras. Y sirvieron los hijos de Israel a Eglón, rey de los moabitas, 18 años. Ellos eran los enemigos más acérrimos del pueblo de Israel, con los cuales siempre estaban luchando. El pecado, queridos hermanos, es que aun cuando todo esto se conocía, vemos a Abimelech dejando el lugar donde Dios podía bendecirles, que era Belén, casa de pan, como dice el versículo 2, para ir a los campos de Moab, y se quedaron ahí. Fue el peor lugar donde pudieron haberse ido, porque lo hizo a su manera, lo hizo usando su propia sabiduría, no consultó a Dios. Es posible que Abimelech tuvo falta de fe, desconfió de la provisión que Dios podía darles en Belén, y en lugar de eso escogió su propio camino, en vez de escoger los caminos de Dios. Hermanos, tomó una decisión por lo que vieron sus ojos físicos. Pero 2 Corintios capítulo 5 versículo 7 nos dice: porque por fe andamos y no por vista. El problema, queridos, es que una decisión siempre afecta a más personas que al que la toma. Siempre pone en riesgo o en peligro a otras personas, especialmente a quienes nos rodean, en este caso la familia. Abimelech no toma en cuenta con quiénes se casarían sus hijos en el futuro. No sabemos en realidad cuántos años tenían cuando sus hijos salieron de Belén. Quizás ya eran jóvenes, porque dice la palabra de Dios que ellos se casaron con mujeres moabitas. El versículo 4 dice: los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una de ellas era Orfa y el nombre de la otra era Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Queridos, ellos desobedecieron el mandato de Dios, que era que no se junten con otras mujeres de otras naciones. En Números 25, 1 al 10, se cuenta una historia en donde el pueblo de Israel comenzó a fornicar, dice la palabra, con las moabitas. Especialmente habla de un hombre, un judío llamado Zimri, que fue seducido por una mujer moabita y fornicó con ella. Y a causa de su pecado, dice la palabra del Señor en Número 25, que murieron 24,000 judíos en un solo día. Queridos, los moabitas eran tan malos que Dios les dijo que nunca deberían ser admitidos en la congregación del pueblo de Israel. Por eso que es importante consultar a Dios ante cualquier decisión que debamos tomar, que es muy importante. Es necesario conocer la voluntad del Señor. En tercer lugar, veamos las consecuencias de la desobediencia de Elimelech. Cuando desobedecemos a Dios, hermanos, asumimos la responsabilidad de nuestro propio destino. O dicho en otras palabras,
Cuando desobedecemos a Dios, asumimos las consecuencias de nuestras propias decisiones. Aquí podemos ver en este relato de esta familia, queridos, que Abimelech lo que estaba buscando para él y su familia es huir de la muerte. Él no quería morirse de hambre, ni él ni sus hijos. No quería eso para ellos. Pero aquello de lo que estaban escapando, al final los alcanzó. Huían de la muerte de hambre, pero al final estos 3 hombres murieron. Primero murió Elimelech y después murió sus 2 hijos. El versículo número 3 dice: y murió Elimelech, marido de Noemí, y ella quedó con sus 2 hijos. Pero luego el versículo 5 dice: y murieron también los 2, Mahlón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. En realidad, hermanos, no sabemos de qué murieron. La Biblia no dice por qué o de qué murieron, pero la realidad es que murieron. Murió el esposo y murieron los 2 hijos en Moab. Qué triste situación para Noemí. No puedo ni imaginar cómo ella puede sentirse en una tierra extraña, sin su esposo y sin sus 2 hijos. Dice este verso que quedó desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Me pongo a pensar, hermanos, que si esto hubiera pasado en Belén, por lo menos Noemí hubiera estado apoyada por su familia o por sus amigos. Pero vemos aquí que esto fue consecuencia de una decisión equivocada que ellos tomaron. Más abajo, en el versículo 21, Noemí, cuando ya habían pasado unos días de la pérdida de su esposo y de sus hijos, ella dijo en versículo 21: yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Noemí significa placentera, encantadora, ya que dice: Jehová ha dado testimonio contra mí, el Todopoderoso me ha afligido. Aquí Noemí manifiesta que Jehová ha dado un testimonio contra ella y que la ha afligido, que estaba triste, desamparada, sola en una tierra extraña. Hay consecuencias, queridos, de decisiones equivocadas. Por eso es tan importante, queridos hermanos, antes de cualquier decisión, consultar cuál es la voluntad del Señor. Porque sabemos nosotros que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y que cuando hacemos la voluntad del Señor, aun cuando no nos parezca que es lo mejor, el final es un final de paz, de gozo, de alegría. Pero llegamos al punto número 4. Nunca es tarde para volver. Un día de esos, en medio de sus lágrimas y sus sufrimientos, Noemí toma la decisión de volver a Belén, de volver a la casa de pan, de volver a la casa del Padre. Después de 10 años, se decide a volver a aquel lugar del cual nunca debió salir. Dice el versículo 7, salió pues del lugar donde había estado, que era Moab, y con ella sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Hermanos, el volver a su ciudad, a Belén, implicaba volver a adorar a su Dios, ya que Moab era una nación idólatra. Era volver a disfrutar de adorar a Dios. Los moabitas eran idólatras, tenían muchos dioses y principalmente tenían un Dios al cual los moabitas le dedicaban, le ofrendaban sus hijos pasados por fuego. Pero ahora podía volver a disfrutar de la adoración a Dios. No solamente eso, sino que podría disfrutar de su familia, del calor de sus amistades. Y gracias a Dios, ya para ese tiempo el hambre había pasado en Belén. Era la mejor decisión que ella podía tomar. Dice la palabra que al salir de Moab, Noemí le dijo a sus 2 nueras, en el versículo 8, andad, volveos cada una a la casa de su madre.
Jehová con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Pero cuando esto le dijo, Orfa se volvió a la casa de sus padres, pero Noemí no. Dice la palabra de Dios en el versículo 16 y 17 que Ruth le respondió así: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres iré yo, y donde quiera que vivieres viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y ahí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras, Dios. Gracias a Dios, queridos hermanos, por esta decisión que tomó Ruth de ir con su suegra, aun cuando era una moabita, ir a la casa del pan, a Belén, a la ciudad de donde eran su suegra y su suegro. Hermanos, gracias a Dios. Aquí vemos la misericordia y el amor de Dios. Cuando nos decidimos volver al camino, cuando nos decidimos volver a la casa del Padre, Dios interviene como intervino en esta historia. Y más adelante vamos a ver cómo Dios usó a Ruth, la moabita, para bendecir no solamente a Noemí, ni tan solo al pueblo de Israel, sino para bendecir a todo el mundo. Incluso Dios honró a esta mujer porque este libro en la Biblia, que está después de los jueces, después de Josué, se llama Ruth, lleva el nombre de una moabita. Cuando ella vuelve a la ciudad de Belén y ella va a trabajar a un campo de un hombre llamado Boaz, ella pidió permiso a Noemí que la deje recoger la comida para la casa y se fue allá. Boaz la vio, se enamoró de ella, y dice el capítulo 4, versículo 13 de este mismo libro de Ruth, que Boaz pues tomó a Ruth y ella fue su mujer, y se llegó a ella, y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Boaz se casó con Ruth, y dice el versículo 16 y 17, y cuando tuvo el hijo, lo tomó Noemí en sus brazos, y fue su nodriza, es decir, aquella persona que se encargó de criarlo. Y le dieron nombre a las vecinas, diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí. Y realmente era Ruth, y lo llamaron Obed. Este es el padre de Isaí, padre del rey David. ¿Saben una cosa, hermanos? Lo hermoso de esta historia es que en la genealogía de Jesús aparece Ruth como su antepasada, porque Jesús es descendiente de David, y Ruth, como dice en Mateo capítulo 5, versículo 6, Mateo 1, versículos 5 y 6, cuando nos dice la genealogía de Jesús, dice el versículo 5, Salmón engendró de Rahab a Boaz, y Boaz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí, Isaí engendró al rey David. Y nosotros sabemos, hermanos, que Jesús viene de la familia de David, y por eso es que cuando Jesús fue, el papá de Jesús, José y María, fueron empadronados, fueron a Belén, que era la ciudad de David, donde había nacido el rey David. Queridos hermanos, vemos de esta manera cómo Dios restauró la vida de Noemí. Como le dijeron sus vecinas, este hijo te vale por muchos hijos. Obed te vale por muchos hijos. E inclusive dijeron, nació el hijo de Noemí. Realmente había sido de Ruth. Dios restauró. Dios bendijo la vida de Noemí cuando ella se decidió volver a su ciudad. Honró la vida de Ruth, aún dándole el nombre de un libro, aún usando su vida como un instrumento a través del cual vendría luego Jesús nuestro Salvador. Bendijo a la nación de Israel, a través del cual
vino el mensaje del Señor, el mensaje del Evangelio. Y también bendijo a todo el mundo, ya que por su descendencia vendría el Salvador de la humanidad. ¿Saben por qué sucedió esto, queridos hermanos? Porque Noemí decidió volver a la casa del Padre, a la casa de pan. ¿Saben, queridos hermanos? Nunca es tarde para volver. No importa dónde estés, no importa qué decisión equivocada hayas tomado. Así como Noemí decidió volver a la casa del Padre, te invito hoy a que hagas tú lo mismo también. Aquella casa de pan donde siempre hay alimento. Saben, queridos hermanos, la casa de pan, Belén, es el mejor lugar en tiempo de hambre que la casa de Moab en tiempo de abundancia. Elimelec lamentablemente olvidó esto, hermanos. Somos llamados a vivir por fe, no por vista. Antes de tomar una decisión, debemos consultar a Dios. Y Él nos indicará qué es lo mejor para nosotros. Porque podemos equivocarnos. Hay caminos que nos parecen que son los mejores, pero el fin es camino de muerte, dice la palabra del Señor. Me llama la atención porque en la Biblia encontramos también otros ejemplos que nos enseñan lo mismo. Recuerdo que en tiempos de Abraham hubo también una gran hambruna. Abraham desconfió de la provisión de Dios y él tomó la decisión de ir a Egipto, porque en ese país sí había abundancia de alimentos, hermanos, había mucha comida. Pero ¿saben una cosa? También fue una decisión equivocada. Una vez más actuó Abraham por vista, por lo que vieron sus ojos físicos. Y aquí al padre de la fe le faltó la fe en que Dios podía proveer provisión allí en Canaán. ¿Saben una cosa? Queridos, en Egipto, Abraham conoció a Agar, su criada, con quien tuvo un hijo, al cual le puso por nombre Ismael, de donde descienden todos los enemigos actuales de los judíos. Queridos, todos los problemas que ocurren hoy en el Medio Oriente se iniciaron en una decisión equivocada por parte de Abraham. Eso pasa cuando no consultamos a Dios. Cuando tomamos nuestras propias decisiones, cometemos errores, lo que a la postre nos trae consecuencias negativas. ¿Recuerdan la historia de Lot? Cuando se separó de Abraham, cuando Abraham le dio la oportunidad que Lot escogiera la tierra en la cual él viviría en el futuro, porque ya no podían seguir viviendo juntos. Dice Génesis capítulo 13, versículo 10 al 12. Y alzó Lot sus ojos, y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto, en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot, escuchen bien, habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Después, más adelante, podemos ver por el relato bíblico que Lot vivió dentro de Sodoma, e inclusive él llegó a ser un dirigente de la ciudad. Por un tiempo, todo le fue bien a Lot y a su familia, hasta el día en que el pecado de Sodoma y Gomorra colmó la paciencia de Dios y decidió acabarlas. Otra vez, hermanos, vemos cómo Lot tomó una decisión sin consultar a Dios. Tomó esta decisión por lo que sus ojos físicos vieron, una tierra hermosa, una tierra linda, y se fue para allá. Cuando tomamos una decisión sin consultar a Dios, hermanos, corremos enormes riesgos. Por difíciles que sean nuestras circunstancias, el lugar más seguro en donde estar siempre es el lugar donde Dios nos indique, donde sea
su perfecta voluntad. ¿Recuerdan cuando los discípulos estaban en la barca con Jesús y se levantó una gran tormenta? Los discípulos no se dieron cuenta que el creador del mar, de las olas y del viento estaba con ellos. Allí estaba durmiendo en la popa del barco. Alguien ha dicho, es mejor andar con Jesús en medio de la tormenta que estar andando solo en la orilla sin Él. Queridos hermanos, cuidémonos de tomar nuestras propias decisiones, descansando en nuestra sabiduría en vez de descansar en la sabiduría de Dios. Si has tomado alguna decisión equivocada y hoy te encuentras sufriendo las consecuencias de esa decisión, te invito que hoy, así como lo hizo Noemí, hoy decidas volver a la casa del Padre, a la casa de pan, del pan de vida que es Jesús. Él te está esperando con los brazos abiertos. Él te dice, ven a mí si estás trabajado y cargado, que yo te haré descansar. O es posible que hoy te encuentres frente a una situación y no sabes qué hacer y tienes que tomar una decisión importante en tu vida. Querido hermano, no lo hagas solo. No lo hagas en tu propia sabiduría o no por vista tomas esa decisión, por lo que ves. Tus ojos físicos ven, no lo tomes así. Consulta al Señor, porque Él sabe lo que es mejor para ti y tu familia. Oremos. En este día, Señor, queremos darte las gracias por tu palabra. Señor, entiendo que soy responsable de las consecuencias de mis decisiones. En este día, Señor, te pido perdón por tomar decisiones sin consultarte. Señor, hoy me decido volver a ti. Perdóname y acéptame una vez más como tu hijo. Y también, Señor, en este día te pedimos tu dirección en la toma de decisiones que tenemos que hacer en estos días. Señor, no queremos hacer nuestra voluntad, sino la tuya. Estamos seguros que tú nos ayudarás a tomar la decisión conforme a tu voluntad. Por eso te damos las gracias, Señor. Gracias por tu perdón, pero también gracias por tu dirección. En el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, es mejor caminar con Jesús. Es mejor hacer su voluntad, aunque no nos parezca lo más correcto o lo mejor. Pero si Dios te guía a eso, es porque es lo mejor para ti. Recuerda que Dios ve mucho más allá de lo que vemos nosotros. Y la palabra de Dios nos invita a andar por fe y no por vista. Siempre el Señor tiene lo mejor para nosotros. Queridos hermanos, que Dios te bendiga. Y te felicito si has decidido hoy volver a la casa del Padre. Y también te felicito si hoy has decidido consultar al Señor cada decisión importante que tienes que hacer para ti y tu familia. Que el Señor te bendiga. Amén. Amén.